La noche era fría en Sao Paulo, de esas que calan los huesos y hacen que el vapor escape de la boca con cada respiro. En la entrada de un suntuoso salón de fiestas, ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, un tapete rojo se extendía como una lengua de fuego sobre el asfalto oscuro. Adentro, un universo de lujo resplandecía. Arreglos florales que costaban más que un auto, luces LED que danzaban en las paredes y el murmullo de conversaciones educadas, mezclado con las notas de un cuarteto de cuerdas. Era un contraste violento entre dos mundos. Afuera, el silencio y la soledad de una calle vacía. Adentro, el calor de la opulencia, una burbuja de riqueza tan brillante como frágil, que celebraba el 15º cumpleaños de una joven que probablemente tenía todo menos lo que realmente importaba. Miguel Gómez, un magnate de 58 años que había construido un imperio de supermercados desde la nada, descendió de su sedán negro. Su smoking italiano, cortado a la medida, no lograba ocultar la rigidez de sus hombros ni el cansancio crónico grabado en su rostro. Su cabello, perfectamente peinado y plateado por los años, enmarcaba una mirada que había perdido su brillo hacía mucho tiempo, reemplazado por una profunda soledad. Se movía con la autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a cerrar tratos millonarios, un gigante en el mundo de los negocios. Sin embargo, en el ámbito de su propia casa era un extraño. La fiesta de su hija, Isabela, se sentía más como una obligación social, una transacción de estatus, que una genuina celebración de amor. Él era un hombre inmensamente rico en posesiones, pero miserablemente pobre en afecto. Justo al lado de la entrada, fuera del alcance de las luces cálidas, una pequeña figura se encogía contra el frío. Era Lucia, una niña de no más de 11 años. Sus pies descalzos y sucios contrastaban dolorosamente con el suelo helado. Vestía ropas gastadas, con remiendos visibles que hablaban de una vida de carencias. Su rostro, manchado de hollín, estaba iluminado por unos ojos anormalmente grandes y brillantes, llenos de una curiosidad pura que el mundo aún no había logrado apagar. No estaba pidiendo limosna. En sus pequeñas manos sostenía un modesto ramo de rosas y se paraba de puntillas, tratando de espiar a través de un resquicio de la opulenta decoración, fascinada por un mundo de fantasía que le era completamente ajeno. Su dignidad era un faro silencioso en medio de su desamparo. Cuando Miguel se disponía a entrar, su mirada se cruzó con la de ella. No fue la pobreza de la niña lo que lo detuvo en seco, sino la imagen de sus pies descalzos sobre el concreto helado y la forma en que se empinaba para ver un destello de la fiesta. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago, activando un recuerdo doloroso y largamente reprimido de su propia infancia, una herida que el éxito y el dinero solo habían logrado cubrir, pero nunca sanar. La fachada del empresario implacable se desmoronó en un instante, ignorando los llamados de su esposa y las miradas curiosas de los invitados que ya estaban adentro. Es increíble cómo un solo instante puede quebrar una vida entera para reconstruirla de nuevo. Si historias como esta te conmueven, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que merecen ser contados. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado que cualquier discurso. La música del cuarteto de cuerdas vaciló y se detuvo, como si las notas se hubieran congelado en el aire. Cada cabeza se giró, cada conversación se extinguió, y cientos de ojos se posaron en la extraña pareja que acababa de cruzar el umbral. De la mano del impecable Miguel Gómez estaba una niña descalza, con la ropa hecha jirones y el rostro manchado, aferrada a un ramo de rosas como si fuera su único ancla en un mar de seda y diamantes. No era una escena de caridad, era una interrupción, una grieta en la perfecta fachada de opulencia que todos allí se esforzaban por mantener. El aire se cargó de una tensión palpable,
una mezcla de incredulidad, juicio y una curiosidad casi morbosa. El lujo del salón pareció encogerse, avergonzado ante la cruda realidad que acababa de entrar sin pedir permiso. Elena, la esposa de Miguel, fue la primera en reaccionar. Su sonrisa perfectamente ensayada se desvaneció, reemplazada por una máscara de horror gélido. Se acercó a su marido con pasos rápidos y silenciosos, su vestido de diseñador susurrando sobre el mármol. «Miguel, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», siseó en voz baja. Su voz un látigo de furia contenida. «Esto es una humillación. Es la fiesta de nuestra hija, no un refugio para indigentes. Saca a esta niña de aquí ahora mismo». Para Elena, la presencia de Lucia no era un acto de compasión, sino un escándalo social, una mancha imborrable en su reputación. Veía a la niña no como un ser humano, sino como un problema, una pieza fuera de lugar que amenazaba con arruinar el delicado equilibrio de su mundo artificial, construido sobre las apariencias y el estatus. Isabela, la cumpleañera, observaba desde la distancia, atrapada entre dos mundos. Una oleada de vergüenza adolescente la invadió al principio, sintiendo las miradas de sus amigos sobre ella, los susurros que ya empezaban a serpentear por el salón. ¿Por qué su padre tenía que hacerle esto, justo en su noche? Pero entonces sus ojos se detuvieron en Lucia, vio el miedo en la mirada de la niña, la forma en que sus pequeños dedos se aferraban a la mano de su padre, y la dignidad silenciosa con la que sostenía las rosas. Una extraña curiosidad comenzó a reemplazar a la vergüenza. Por primera vez, Isabela vio la fiesta no como su gran noche, sino como un despliegue vacío. La niña descalza, en su miseria, parecía más real que cualquiera de los invitados con sus joyas y sonrisas falsas. Para Lucia, entrar en aquel salón fue como cruzar a otra dimensión. Las luces la cegaban, la música era un sonido extraño y abrumador, y el calor del lugar contrastaba violentamente con el frío que aún sentía en sus huesos. Los arreglos florales eran más altos que ella, y las mesas estaban cargadas con más comida de la que había visto en toda su vida. El murmullo de voces era como un enjambre de abejas, y sentía cada par de ojos sobre ella como un peso físico. Se encogió, tratando de hacerse invisible al lado de Miguel, su protector inesperado. El olor a perfume caro y a comida exquisita se mezclaba en el aire, mareándola. Era un mundo de sueños, pero desde adentro se sentía como una pesadilla, un lugar donde claramente no pertenecía y del que solo deseaba escapar. Miguel intentó torpemente cerrar la brecha entre sus dos mundos. Con una gentileza que no había usado en décadas, guió a Lucia hacia una mesa apartada, lejos del epicentro de las miradas. Le ofreció un pequeño pastel, un dulce que probablemente Lucia solo había visto en escaparates, pero sus gestos eran rígidos, desacostumbrados. Mientras la observaba comer con una vacilación temerosa, no veía a una extraña, sino el fantasma de su propia hermana, Ana, a quien había perdido por una enfermedad que la pobreza agravó. En los ojos grandes y asustados de Lucia, vio el mismo anhelo de una vida diferente, el mismo brillo de inocencia que la dureza de la vida amenazaba con extinguir. Su acto no era para los demás, era un diálogo silencioso con su propio pasado doloroso. La imagen de Ana lo golpeó con la fuerza de un tren. De repente, no estaba en un salón de fiestas, sino en el suelo frío de un cuarto de una sola habitación, hace 50 años. Recordó el frío que se colaba por las grietas de las paredes de madera, el sonido de la tos seca de su hermana pequeña bajo la única manta que compartían. Recordó su 6º cumpleaños, cuando todo lo que ella quería era un pastel, y todo lo que él pudo ofrecerle fue un trozo de pan duro con una vela improvisada que encontraron en la basura. Recordó la promesa que le hizo:
que un día serían ricos y ella tendría la fiesta más grande del mundo, una promesa que la muerte le impidió cumplir. Lucia, con su hambre y su asombro, era la encarnación de esa promesa rota. La presión se volvió insoportable para la niña, el lujo asfixiante, las miradas penetrantes, la voz gélida de Helena que, aunque no entendía las palabras, sentía la hostilidad. Todo su instinto de supervivencia gritaba peligro. Con un movimiento repentino, el pequeño pastel se deslizó de sus manos y el plato se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido agudo rompió el murmullo del salón y todas las miradas se clavaron en ella de nuevo, esta vez con una acusación silenciosa. El pánico se apoderó de Lucia. Se soltó de la mano de Miguel y corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello, esquivando invitados atónitos y mesas elegantes, hacia la única salida que conocía, de vuelta a la fría y familiar oscuridad de la calle. La oportunidad de enmendar el pasado se había esfumado en un instante, rota en el suelo como el plato de porcelana. Miguel se quedó paralizado, viendo la pequeña figura desaparecer en la noche, llevándose consigo su frágil intento de redención. El alivio en el rostro de su esposa fue como una bofetada. Es desgarrador ver cómo una segunda oportunidad puede escaparse entre los dedos cuando más la necesitas. Si estas historias te importan y crees en el poder de la redención, tu suscripción nos da la fuerza para no dejar que relatos como este se pierdan en el olvido y para seguir buscando la luz incluso en los momentos más oscuros. Sin decir una palabra a nadie, ignorando los llamados furiosos de Helena y las miradas confusas de los invitados, Miguel corrió hacia la noche tras ella. El frío lo golpeó de nuevo, pero esta vez no lo sintió. Su smoking de miles de dólares no era rival para el pánico helado que se apoderaba de su corazón. Gritaba su nombre en las calles vacías, pero solo el eco le respondía. La ironía era cruel. Un hombre que podía mover mercados y controlar un imperio era completamente impotente para encontrar a una niña de 11 años en la inmensidad de la ciudad. Cada sombra parecía ocultarla, cada esquina vacía era un recordatorio de su fracaso. Había fallado a Ana y ahora estaba fallando a Lucia. Lucia no corría hacia un hogar, corría hacia un refugio. Un edificio abandonado donde una docena de niños como ella se acurrucaban por la noche buscando seguridad en el número. Su espacio era un colchón delgado y manchado en un rincón. Su única posesión, una pequeña caja de lata con una foto descolorida de sus padres. La vida le había enseñado a no confiar, a ser invisible, a esperar siempre lo peor. El mundo de Miguel, con su calidez y su abundancia, era tan extraño y amenazante como la propia calle. Allí, en la opulencia, su pobreza era una ofensa, su presencia un error. En la oscuridad del refugio, al menos, era solo una más entre iguales, una sobreviviente en un mundo que prefería no verla. Regresó al salón, no como un magnate, sino como un hombre roto. La fiesta continuaba, aunque con una energía forzada, como si todos estuvieran tratando de olvidar la incómoda interrupción. Fue entonces cuando Miguel lo comprendió. No podía simplemente sacar a Lucia de su mundo y meterla en el suyo, esperando que se adaptara. No se trataba de darle comida y un techo, se trataba de entender su dolor, de ganarse su confianza, de sanar las heridas que él mismo llevaba dentro. Comprendió que para salvarla, primero tenía que enfrentar los fantasmas de su propio pasado. La búsqueda de Lucia ya no era un impulso, se había convertido en una necesidad visceral para curar su propia alma fragmentada. A veces, el momento más oscuro es el que nos obliga a encontrar una luz completamente nueva dentro de nosotros. Para Miguel, la desesperación de perder a Lucia se convirtió en el catalizador de una transformación profunda, un despertar que el dinero nunca podría haber comprado.
Ayúdanos a seguir contando estas jornadas de cambio que nos inspiran a todos. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que cree en las segundas oportunidades. Con su decisión tomada, sus ojos se encontraron con los de Isabela a través del salón. En la mirada de su hija ya no vio vergüenza, sino una pregunta silenciosa, una empatía naciente. Por primera vez en años, padre e hija se miraron y se entendieron sin palabras. La búsqueda de Lucia ya no era solo su misión. Ahora tenía una aliada inesperada. La búsqueda fue una odisea desesperada a través de las venas frías de la ciudad. Miguel e Isabela dejaron atrás el mundo de lujo y se sumergieron en la cruda realidad de las calles nocturnas. Un laberinto de sombras y silencio que Miguel no había navegado en medio siglo. Cada callejón oscuro era un pozo de desesperanza, cada figura acurrucada bajo un puente, un recordatorio de su fracaso. Isabela, guiada por una intuición que su padre había perdido hacía mucho tiempo, fue quien la vio primero. En un pequeño recoveco entre dos edificios, apenas iluminado por el resplandor lejano de un semáforo, estaba Lucia. Se había hecho un ovillo para protegerse del frío, su pequeño cuerpo temblando, pero aún aferrada a las rosas rojas como si fueran el último vestigio de calor en el mundo. La imagen era un cuadro de desolación y resiliencia que detuvo el corazón de Miguel. Se acercaron con una lentitud que bordeaba lo sagrado. Miguel ya no era el magnate, el hombre de negocios implacable, sino un peregrino acercándose a un santuario de dolor. Dejó que Isabela se quedara unos pasos atrás. Su presencia, un ancla silenciosa de apoyo. Se arrodilló sobre el concreto húmedo y frío, sin importarle su smoking de diseñador ni la suciedad del suelo. El gesto lo puso a la altura de ella, no solo físicamente, sino espiritualmente. No dijo nada al principio, simplemente la observó, permitiendo que el silencio comunicara lo que las palabras no podían, un profundo arrepentimiento y una súplica sin voz. Lucia levantó la vista, sus ojos grandes reflejando el miedo y la confusión. Pero en el rostro de aquel hombre ya no vio a un extraño poderoso, sino a alguien tan perdido y roto como ella. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro quebrado por la emoción. Tenía una hermana, comenzó, las palabras saliendo con dificultad, como si las hubiera mantenido encerradas durante 50 años. Se llamaba Ana. Era más pequeña que tú, y todo lo que soñaba era tener una fiesta de cumpleaños, solo una, con un pastel y velas, pero éramos tan pobres que nunca pude dársela. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, trazando surcos en la máscara de éxito que había usado durante tanto tiempo. Ella se enfermó y se fue antes de que yo pudiera cumplir mi promesa. Cada día de mi vida he vivido con ese fracaso. Cuando te vi esta noche, viéndonos a través de la ventana, te vi a ella, anhelando un pedacito de ese mundo que yo le negué. Miguel extendió una mano temblorosa, no para tocarla, sino como una ofrenda de paz. El aire frío del callejón parecía contener la respiración, cargado con el peso de dos vidas rotas a punto de colisionar. «No puedo devolverle la fiesta a mi hermana», continuó, su mirada fija en la de ella, una conexión de alma a alma. «Pero tal vez puedo hacer lo correcto esta vez. No quiero darte cosas, Lucia. El dinero no arregla nada. Quiero darte un hogar, una familia, a Isabela y a mí. Si tú nos dejas». La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil y poderosa. No era la oferta de un millonario, sino la petición de un hombre desesperado por una segunda oportunidad para amar correctamente, para sanar una herida que había supurado durante toda su vida. Un largo silencio siguió, un vacío donde el pasado y el futuro luchaban por el control. Lucia miró de Miguel a Isabela, quien se acercó lentamente, con los ojos llenos de una empatía que trascendía las palabras. En lugar de hablar,
Isabela se arrodilló junto a su padre y, con una ternura infinita, envolvió sus brazos alrededor del pequeño cuerpo de Lucia. Al principio, la niña se puso rígida, desacostumbrada a un contacto tan gentil, pero luego, lentamente, como el hielo que se derrite bajo el sol de la mañana, se relajó en el abrazo. Las rosas cayeron de sus manos al suelo, olvidadas. En ese círculo de calor improvisado, en medio de la frialdad de la ciudad, una nueva familia nació, no de la sangre, sino de las cicatrices compartidas y la promesa de un nuevo amanecer. Historias como estas nos recuerdan que la verdadera sanación comienza cuando abrimos nuestro corazón a otro. Si crees en este poder, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos viajes de esperanza. El proceso de adopción no fue una transacción legal, sino la construcción de un puente sobre un abismo. Miguel no movió sus hilos de millonario para acelerar los trámites. Por el contrario, siguió cada paso con una paciencia que nunca supo que poseía, demostrando que su compromiso era con el alma de Lucia, no solo con su custodia. La mansión, antes un mausoleo de silencio y resentimiento, comenzó a llenarse de sonidos nuevos y extraños. La risa tímida de Lucia al descubrir los dibujos animados, el rasgueo de una guitarra que Isabela había abandonado y ahora retomaba, las conversaciones nocturnas entre padre e hija, ya no sobre negocios o apariencias, sino sobre miedos, sueños y cómo ayudar a una niña a creer que merecía ser amada. Elena, incapaz de adaptarse a esta nueva realidad que no podía controlar, se marchó, dejando un vacío que fue rápidamente llenado, no con tristeza, sino con el genuino calor de un hogar que finalmente aprendía a serlo. La transformación de Miguel no se detuvo en las paredes de su casa. Se dio cuenta de que su fortuna, antes un escudo para esconder su dolor, podía convertirse en una herramienta para sanar al mundo. Vendió acciones, liquidó inversiones superfluas y canalizó su genio para los negocios hacia un propósito que le dio un nuevo sentido a su existencia. Así nació la Fundación Rosas, una organización dedicada a ofrecer refugio, educación y, sobre todo, dignidad a los niños de la calle. Las salas de juntas, antes escenario de negociaciones hostiles, ahora albergaban discusiones sobre programas de nutrición y apoyo psicológico. Miguel ya no construía un imperio de supermercados, sino un legado de esperanza. Isabela se convirtió en su mano derecha, encontrando en la fundación una vocación que ninguna fiesta de 15 años podría haberle dado. Juntos, no solo estaban salvando a otros niños, estaban redefiniendo el significado de su propio apellido. 5 años después, el aire de una tarde soleada en Sao Paulo se sentía diferente. En la inauguración de un nuevo y moderno refugio de la fundación, Miguel Gómez ya no era el magnate de rostro cansado. A sus 63 años, una sonrisa genuina iluminaba su rostro mientras observaba, desde la primera fila, a Lucia. Ahora, con 16 años, era una joven vibrante y segura, de pie en un pequeño podio, compartiendo su historia con una elocuencia que conmovía a todos los presentes. Hablaba no como una víctima, sino como una líder, una prueba viviente de que la compasión podía romper cualquier ciclo de desesperanza. A su lado, Isabela, ahora una joven directora de proyectos, asentía con orgullo. Los tres ya no eran un millonario y 2 niñas, sino una familia forjada en la adversidad y unida por un propósito que trascendía la sangre o el dinero. Eran la prueba de que las segundas oportunidades eran reales. Al salir del evento, mientras caminaban por la acera, sus pasos se detuvieron. En la misma esquina donde todo había comenzado, un niño pequeño, no mucho mayor de lo que era Lucia entonces, vendía caramelos con una mirada que mezclaba el cansancio y la resistencia. Miguel y Lucia intercambiaron una mirada.
Una comunicación silenciosa cargada de todo el peso y la belleza de su viaje. No hubo vacilación. Se acercaron juntos y fue Lucia quien se arrodilló primero, ofreciéndole al niño no solo dinero, sino una sonrisa que decía, «Te veo». La historia no había terminado esa noche fría hacía 5 años. Simplemente había comenzado un nuevo ciclo, porque el verdadero cambio no termina con un relato. Empieza cuando uno nos inspira a escribir el nuestro. Si crees en esto, suscríbete para que más voces como la de Lucia puedan hacer eco y transformar el mundo, una rosa a la vez.